Es momento de presentar Mensaje que Restaura. Un programa donde encontrará la exposición del Evangelio de Jesucristo en voz del pastor Wilber Rodríguez. Le invitamos a acompañarnos en el estudio de hoy. Porque hemos sido adoptados por el Espíritu Santo, por lo cual tenemos toda la libertad de poder clamar a ti, Señor, los 365 días del año y las 24 horas. Por ese mismo parentesco pedimos, Padre, tu bendición sobre los que estamos reunidos en este sitio, sobre aquellas personas que estarán viendo el video a través de las redes sociales. Manifiesta tu gloria, manifiesta tu poder. Abre las puertas de nuestros corazones para que podamos ser receptibles a las verdades que hoy habrán de dársenos a conocer. Pedimos que si hay amigos, revientes las cadenas que atan la vida de todas aquellas personas que no te conocen a ti. Extiende tu mano para sanar, Señor. Completa la obra que has iniciado en esa niña, Padre, que está siendo llevada hacia ese hospital, y que creemos que para ti no hay nada imposible. Extiende tu mano, Señor, sobre los enfermos, sobre aquellos que les han, oh Dios mío, dado un dictamen desfavorable por esa enfermedad incurable. Pedimos tu intervención. Por los que tienen problemas económicos, su economía se ha desboronado, suplicamos, Señor, que tú hagas misericordia, que por favor respondas y restaures también las familias, personas que han sido amenazadas a muerte. Interviene tú, Señor. Ponemos en tus manos todo lo que aquí se está realizando desde el principio hasta el final. Reconocemos que todo lo que se esté dando a conocer habrá de redundar para la gloria y la honra de tu santo nombre. Es nuestra súplica en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias y estamos estudiando el capítulo 22 del libro de Génesis. Génesis 22. Gloria a Dios. Vamos a hablar del tema que es bastante reconocido, porque ya yo he predicado en otras ocasiones anteriores acerca de la provisión de Dios. Entonces el tema se llama Dios provee un sustituto. Dios provee un sustituto. Vamos a enriquecernos con la palabra. Preste toda la atención debida. Apague por favor su celular y evite de estarse movilizando de un extremo a otro. Y si alguien lo viene a sacar, ¿verdad? Y dígale: lo siento mucho, pero yo no estoy libre. Quiero alimentarme con la palabra. Tomamos la cita bíblica porque vamos paso a paso, de manera sistemática. Nos quedábamos la semana pasada en el versículo número 8, si usted se recuerda, donde Abraham dijo a la pregunta que Isaac le hizo, ¿verdad? ¿Dónde está el cordero para el holocausto? Respondió Abraham: Dios se proveerá de cordero para el holocausto, hijo mío. E iban juntos. Siga leyendo el verso 9. Y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, edificó allí Abraham un altar. Repita la frase conmigo: edificó allí Abraham un altar. Y compuso la leña y ató a Isaac, su hijo, y lo puso en el altar sobre la leña. Y extendió Abraham su mano
y tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. Versículo 12. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque ya conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu hijo, tu único. Y dice el verso 3: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Verso 14: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar Jehová proveerá, que es la expresión en el hebreo Jehová Jiret. Jehová proveerá. Por tanto se dice hoy: en el monte de Jehová será provisto. Tomen su asiento si es tan amable, por favor. En mi reloj inicio esta disertación a las 7 con 19 minutos, así es que para que no vayan a haber reclamos, ¿verdad? Hay personas que utilizan su tiempo para otras cosas y de manera desmedida en lo secular, en sus trabajos, pero para cuando se trata de emplearlo para oír el mensaje, ahí establecen un límite. Y ese es el problema de nosotros los seres humanos, que decimos tener a Dios como primera prioridad, y ese no es verdad. No es verdad. Bien, iniciamos la temática de esta noche explicando los demás versículos que la semana anterior no podíamos hacerlo, pero hoy vamos a culminar con la ayuda del Espíritu Santo, quien nos va a dar sabiduría y discernimiento para poder culminar estos versículos. Comienzo con esto. Parece ser que la agonía en el corazón de Abraham ahora se había tornado en algo muy fuerte. Y lo digo de esa manera porque de los días en los cuales tuvo que caminar con Isaac hasta la tierra de Moriat, Abraham prácticamente venía con ese tipo de preocupación. Algunos le llaman una preocupación agónica, pero a la vez él no venía pensando en desobedecerle a Dios, sino por el contrario, él venía siendo una persona humilde, mansa. Una persona mansa es alguien y humilde es alguien que está en su disposición de obedecerle a Dios. Entonces Abraham venía con eso, pero venía también agregando a esto con una fe certera. Él creía que Dios pues se lo había pedido. De hecho era la voz de Dios quien él escuchó. Aquí no se trataba de oír una voz extraña, ¿verdad? Porque según la historia, los mismos cananeos en sus prácticas, estoy hablando de personas paganas, estas personas, para poder obtener favores de sus deidades, de sus dioses, ofrecían sacrificios y apartaban en esa época en la cual ellos ofrecían sus sacrificios a seres humanos. Más que todo ofrecían primogénitos, el primero de una familia, lo escogían. Entonces cuando lo escogían, ese primero de cada familia era dedicado precisamente al Dios de la fertilidad, según lo que está prescrito en la historia. Y así lo ofrecían, lo quemaban,
Entonces todo holocausto quemado era ofrecido a una deidad. Pero denote esto, cuando Abraham escuchó la voz de Dios, él no escucha voces extrañas, porque se pueden oír una diversidad de voces. Por ejemplo, una voz de algún ser humano común y corriente, se puede oír la voz de Satanás y se puede oír la voz de Dios. Cuando una persona está muy cerca de Dios, cuando una persona íntima con Dios, cuando una persona tiene acercamiento con Dios, tiene afinidad con Dios, esa persona pasará de un nivel a otro. Nunca se quedará en un nivel en donde están las personas que son cristianos, son hijos de Dios, pero por no tener un sometimiento a la palabra, a su vida cristiana, entonces no pasan de lo mismo, le siguen dando vueltas, pasan los años, envejecen y las personas no tienen ninguna experiencia espiritual, no escalan, no hay un avance, no hay un desarrollo. Eso se da en la mayor parte de denominaciones. Personas que no ponen de su parte, personas que no desean progresar, personas que no desean desarrollarse, personas que no desean avanzar. Entonces, cuando alguien está en esa postura, no tiene ninguna experiencia espiritual. Va a oír que otros la tienen, pero él no. Va a tratar de querer fingir que tiene experiencias sobrenaturales, pero es una farsa, es una mentira. Porque la realidad es esto, que las personas que tienen experiencias espirituales sobrenaturales son las que se esfuerzan, son las que han escalado, no personas que han sido negligentes. Jamás Dios honrará a una persona negligente, jamás Dios hará que esa persona suba de un escalón a otro, de un nivel a otro, porque no ha tenido sometimiento. Entonces, una persona sometida es la que tiene experiencias. Una persona sometida es la que intima. Una persona sometida es la que está cerca del Señor. Ese tipo de personas aprende a oír cuando Dios habla, si es Él, y rápidamente sabe que Dios, y tiene discernimiento. Si un caso llega a hablar a alguna persona haciéndose tomar las poses de Dios, rápido identificaría que es una persona común y corriente. Y si es el diablo hablando, entonces identificaría también la misma voz que es Satanás hablando. Abraham sabía que no era Satanás, sino era Dios quien le había hablado. Y digo esto porque al principio yo le enseñé, hermano, lo enseñé. Porque cuando Dios pide a Abraham que le ofrezca a su hijo, usted se ha de recordar que, hombre, Abraham rápido recordó lo que hacían las demás naciones paganas, que ofrecían sacrificios a sus deidades paganas. Pero lo que Abraham haría, no sería una imitación de lo que en ese tiempo en las culturas paganas se daba. No estaría imitando a nadie, no estaría asimilando la conducta de otros paganos, sino que lo que haría al hacer eso que Dios le estaba pidiendo era hacerlo porque Dios se lo pedía, y lo haría de manera obediente. Repito, no imitando a nadie, no imitando a las naciones paganas, sino porque Dios se lo estaba pidiendo, que era algo muy diferente. Entonces, en ese oír la voz de Dios, este hombre sabía que era Dios entonces quien le había hablado de una manera completa. Y así es como allá iba Abraham hacia el monte Moriah a ofrecer a su hijo Isaac de manera voluntaria, de manera obediente. Pero hay que entender este principio. Como Abraham era un hombre de fe, él no iba pensando en que, pues, si Isaac se quedaría allá en el monte Moriah muerto, sino Abraham sabía, como conocía a Dios, sabía que Dios, como dice el texto a los Hebreos, en el capítulo 11 hay una porción que da referencia con respecto a lo que Abraham tenía en su corazón. Y dice el 11:17: por la fe Abraham,
cuando fue probado, ofreció a Isaac. Y el que había recibido las promesas ofrecía a su unigénito, su hijo, su primero, su único hijo, habiéndosele dicho: en Isaac te será llamada descendencia. Entonces era el único donde vendría la línea, de donde vendría el Mesías, el hijo de la promesa. Y dice el verso 19: pensando que Dios es poderoso para levantar aún entre los muertos, de donde en sentido figurado también le volvió a recibir. O sea que Abraham llevaba esto en su corazón y en su mente, que Dios es poderoso para levantar a una persona, máximamente a su hijo, de entre los muertos. Pero a pesar de creer, a pesar de ser el padre de la fe, él iba con esa agonía. Y la agonía se torna en algo más fuerte, a pesar de que se lleva fe. Entonces, cuando él sube al monte Moria y llega hasta el sitio en donde habrá de ofrecer a su hijo Isaac, él comienza, hermano, a pesar de esa agonía, él comienza a preparar lo que cualquier persona haría antes de ofrecer un holocausto. Pero ¿qué es lo que haría Abraham? Bueno, el versículo 9 dice: y cuando llegaron al lugar que Dios le había dicho, dice, edificó allí Abraham un altar. Vea, hizo los preparativos, porque no podía simplemente llegar, tirar a Isaac y degollarlo. No, tendría que preparar lo que hubiese hecho cualquier persona que habría de ofrecer un holocausto. Entonces, cuando llega a ese sitio, dice, compuso la leña, ató a Isaac, pero antes de eso tuvo que buscar piedras para hacer el altar. Ya cuando hubo hecho el altar, entonces ya la leña la llevaba, el cuchillo lo llevaba, la ofrenda la llevaba. Ahora, ¿qué es lo que hace falta? Completar su obediencia. Completar su obediencia. Hasta este momento, la prueba era grande. Y era tan grande esa prueba que algunos expositores en su análisis dicen que Abraham estaba en una posición en donde no se echaría para atrás en ningún momento. Solamente imagínense por un momento, ¿verdad? Ya habiendo preparado todo según lo que dice el versículo número 9, compuso la leña, ató a Isaac, y mientras él lo estaba haciendo, ese procedimiento, estaba actuando en obediencia. Póngase usted en el lugar de Abraham si hubiese estado haciendo eso. ¿Cómo se hubiese sentido en ese mismo instante? ¿Cuál hubiese sido nuestro comportamiento, nuestro actuar, nuestro proceder ante tal cosa que estuviésemos haciéndolo en lugar de Abraham? No es fácil. Solamente le voy a presentar este cuadro sencillo. ¿Qué hace usted con un hijo enfermo? Cuando lo he postrado en su cama, en su lecho, ¿qué hace usted con un hijo enfermo? O aquel tipo de madres o de padres que ve a su hijo enfermo y no hacen nada. Me imagino que usted ve a su niño tiernito, en su físico, todo delgado, desnutrido, ¿no haría nada? No haría nada. Es incongruente cuando alguien dice, yo amo a mi niño, y no hace nada, y mira, el niño está todo desnutrido. Entonces, ¿qué es lo que tendría que hacer? Llevarlo a una clínica. Alguien puede decir, pero no hay dinero. Es que hay clínicas, están los hospitales. Pero lo que sucede es que no ama. Cuando una persona tiene ese tipo de procedimiento negativo, no ama. Porque cuando un padre ve a su hijo postrado en la cama, lucha. Los que aman de verdad lo dan todo por los hijos. ¿Sí o no? Esa es una. Segundo ejemplo. ¿Qué haría usted con alguien que quisiera hacerle daño a su hijo?
Somos cristianos, somos mansos, pero no mensos. No sé si me explico. ¿Qué haría usted con un hijo que alguien le quisiera causar daño? ¿Ah? ¿Cuál sería su proceder? ¿Lo defiende? ¿Acaso no decimos aquella frase tan conocida: el que toca a mi hijo me toca a mí? Hay hijos que dicen: el que toca a mi papá me toca a mí. ¿Por qué? Porque hay amor de por medio. ¿Qué no sería entonces, dejando estos dos ejemplos, que el autor de infringir, de querer causarle daño a la persona que tiene su misma sangre, fuera usted? Porque usted ama a eso que Dios nos ha regalado, que no es cualquier cosa, porque la Biblia dice que los hijos son herencia de Jehová. Mire, uno puede escasear de lo material, hermano, puede faltarle muchas cosas, pero teniendo bien los hijos, teniéndolos en la casa, uno es feliz teniéndolos a ellos. Dijo alguien por ahí, ¿verdad?, que los hijos son el adorno del hogar. O sea, que no son los muñecos de peluche que usted tiene, o el televisor que tiene a un lado. Tiene un televisor en el baño, otro en la sala, otro en el comedor, o tiene muchas cosas bonitas. Eso es lo de menos, pero los hijos es lo más importante. ¿Qué no sería entonces que el infringidor fuera usted? El que habría de tratar de hacer daño fuera usted. Duro es eso cuando aparece en el periódico, ¿verdad? Nada menos salió un caso bien sonado en la ciudad de Santa Ana de un anciano que le hacía daño a sus dos nietos. Él los cuidaba, pero qué duro es que su propio abuelo esté pisoteando a su propia familia. Salió otro caso en donde a un hombre le delegaron, bueno, sus 3 hijas, ¿verdad? Porque la madre tuvo que ir a trabajar a San Salvador, salió de un cantón, le ofrecieron trabajo, lo aceptó, y ella tenía que estar viajando cada 15 días. Entonces, ahí te delego a mis niñas, es tu sangre. A las 3 las violó y las embarazó. Está infringiendo en contra de su propia familia. Por eso le digo, es duro de concebir, de digerir, cuando alguien infringe ese daño. ¿Por qué? Porque uno, hombre, hasta los animales quieren a sus crías. Yo he visto un cuadro que sale en el internet, un pato sacando sus 30 patitos a solearse, y cuando habrá de traerlos de nuevo, los cuenta. Usted ni sabe que su cipote a las 3 de la madrugada va llegando. ¿Por qué? Porque ya no hay amor. Con el grito queremos arreglar las cosas. Dice un libro que cuando los padres utilizan el grito en la casa es porque han perdido la autoridad. Porque gritar no es señal de autoridad, es señal de que se ha perdido esa autoridad. Estamos aquí. Hay padres que comienzan a decir: ya vas a... No, ahí uno rápido entiende. No hace falta gritar. Un padre solamente le hace ojitos a su hijo y éste entiende. Es todo. Estoy presentando esto porque Abraham ve a su hijo ya amarrado. Él lo amarró. Ahí está amarradito Isaac. ¿Y cómo es que se dejó ya estando bien grandote? Ya ve. Así como es el papá, así era el hijo. Así es como es el padre en obediencia, así es el hijo. Todo el que ve al padre me ve a mí. El que ve a mi hijo ve al padre. Y ahí estaba amarradito él, obediente. Porque Isaac, dice la Biblia, era obediente. Era obediente. Y no estaba ahí, hermano, cuestionando a su papá. ¿Y para qué me tienes así? No, él estaba en una actitud de obediencia. O sea que
no se resistió a obedecer. Ahí estaba, amarrado. Él cedió implícitamente a la voluntad de Dios, no cuestionando a su padre Abraham. Ahí estaba callado. ¿Qué nos enseña esto del versículo 9? Acerca de el mismo Isaac que obedeció a Dios implícitamente. Estaba sometido hasta en el momento más terrible, porque estaba a punto de que su vida le fuese cortada, de que su padre lo desapareciera de la faz de la tierra. Pero ahí estaba, obedeciendo. Ya no digamos Abraham. Qué duro fue cuando, lástima que no tengo un cuchillo aquí, consíganme un cuchillo. Y ven un hermano, lo voy a presentar como ejemplo acá. Sí, porque una cosa es hablar de esto de manera teórica, pero otra cosa es hacerlo. Algunos dirían Abraham tenía agallas. No, lo que tenía es amor a Dios. Amor, obediencia hacia Dios. Temía a Dios. Cuando hay temor de Dios hay obediencia. Y agarra el cuchillo, hermano. Y su hijo allí, ¿verdad? El muchacho, con los ojos abiertos. Y acuérdense que no estamos hablando aquí de acuchillar, porque alguien bien podría decir, Abraham lo que se ha hecho es cerrar los ojos y acuchillarlo. No, es que no consistía en eso, el ofrecer un sacrificio, sino el ofrecer el sacrificio. Como le dije, aquí tenía que agregar otro tipo de complementos. Ya estaba ahí el altar de piedra, ya estaba ahí la leña, ya estaba el cuchillo, ahora lo amarra. Y ahora el siguiente proceso sería, o procedimiento, degollarlo. Aquí. Entonces, cuando él iba a hacer esto, ya de ofrecer el holocausto completamente, dice el verso 10, extendió Abraham su mano. Extendió su mano. Y cuando extiende su mano, tomó el cuchillo y a degollarlo iba. A degollar. Qué lindo es que este versículo 10, lo que se está dando aquí, es lo que el padre hizo con su hijo. Acuérdense que aquí el capítulo 22 tiene aspectos que contienen tipología, pero también se agregan simbolismos. Por ejemplo, el sacrificio de Isaac es algo simbólico. Es algo simbólico. Pero antes de analizar lo que es la simbología y la tipología, quiero explicar lo que está contenido en este versículo 10. Extendió su mano, el cuchillo para degollar a su hijo. El mismo cuadro que se presentaría con cientos de años posteriormente a esta experiencia, en el mismo lugar. O sea que en el mismo lugar donde Abraham acostó a su hijo para degollarlo, que era la tierra de Moria, fue donde Cristo posteriormente subiría con la cruz, con el madero, hasta el monte del Calvario, el Gólgota, para poder ser sacrificado por nuestros pecados. Ahí se extendería el cuchillo, que es el juicio. No va a pensar que era un cuchillo, hermano, diciéndolo de manera literal, sino el juicio. El cuchillo es un emblema de juicio. El Padre desde los cielos cerraría los cielos y extendería su mano en contra de su hijo. Y esto es duro de entenderlo con respecto a lo que yo he estado diciendo hace unos minutos atrás. Porque cuando uno ama, jamás habrá de infringirle daño a uno de sus familiares. Hay hermanos que se matan por herencias. Hay hijos que matan a sus padres por herencia. Pero ese es
Ese es cuando alguien tiene un comportamiento irracional. Usted sabe que nosotros los seres humanos no somos en nuestro comportamiento, no tenemos que ser irracionales. Tenemos razón. Los animales son los que tienen ese procedimiento, pero nosotros no. Los animales se mueven por instinto, nosotros por razón. Por eso es que en la escritura, en Apocalipsis, hay una frase que aparece así muy fuerte. Dice que ningún perro tiene parte en el reino de los cielos. Un pastor me hizo esa pregunta después de dar una disertación en una campaña. Y me dijo: hermano, qué difícil, me dijo él, que yo pensaba que cuando yo muriera y mi perro muriera, iba a entrar al cielo conmigo. Entonces vengo y le digo yo: ¿de dónde usted saca esas deducciones del Apocalipsis? Yo me puse triste, me dice, cuando oí o leí esa frase, que ningún perro tiene parte en el reino de los cielos. Él lo había leído de manera literal. Pero cuando la escritura habla de ese texto, no se está refiriendo a animales, se está refiriendo a hombres, a seres humanos que tienen un comportamiento similar o peor al de los animales. Porque así está el hombre en esa postura en la actualidad, como un animal. Estamos aquí, iglesia. Entonces, hay quienes actúan de manera atroz en contra de los suyos. Eso es lo que explicaba. Ahora usted va a entender esto. Y quizás va a cuestionar algo y va a decir: entonces el hermano se está contradiciendo. No, denote, explico, escúcheme primero. Entonces el padre extiende su mano en contra de su hijo. Es como que Isaac, él es el tipo y Cristo es el antitipo. Él está acostado en un altar de piedra. Cristo ha sido levantado en una cruz. Ha sido levantado. Y al pie de la cruz colocan un emblema que está escrito en 3 idiomas. En 3 idiomas. Eso no es casualidad, eso no es accidente. Como dijeron los que lo crucificaron, porque eso causó de que hubiese cierta inquietud en los religiosos, inquietud en ellos, en el corazón de los religiosos. ¿Por qué pusieron ese nombre? Lo que es escrito, escrito está. Y ya no hay vuelta de hoja, ya no hay retroceso. Pero fue para que los que iban a ir a ese sitio leyeran ese nombre, INRI, en 3 idiomas. ¿Cómo? ¿Qué significa? Rey de los judíos. Él no era el rey de los judíos, Él es el rey nuestro, que gobierna nuestro corazón. Estamos aquí. Entonces el Padre extiende, cierra los cielos y extiende su cuchillo al que está clavado en la cruz. Miles de años, altar de piedra. Ahora la cruz, el antitipo. Cierra los cielos y entonces comienza aquel momento tan crudo para la vida del antitipo. O sea, quiero que usted vea eso según lo que presentan el libro de los Salmos. El antitipo. ¿Qué es lo que habría experimentado Isaac al estar allí en ese ratito? No, hombre, no es fácil. Una cosa es que usted hable de pistoleros, una cosa es que usted hable en que le pusieron el cuchillo. Una cosa es que hablen y cuenten, pero otra cosa es vivirlo. Eso es duro cuando alguien te confronta y te dice: te voy a matar, y está enfrente tuya. Ahí se le van los pantalones a cualquiera. Ahí es donde muchos comienzan a decir: y si no tiene hijos, inventan hijos. Pero nadie en ese instante desea morirse. He visto personas que en el momento de la muerte se han orinado. Usted puede decir: ay Dios, llévame. Puede decir esas expresiones en el momento del problema económico, pero cuando todo está en bonanza, usted no quiere morirse. Usted quiere andar paseando, disfrutando el dinero. Pero cuando todo se nos viene abajo, nos queremos morir. Hasta andamos buscando una rastra. No busque una rastra, vaya al aeropuerto, tíresele un avión.
hay más seguridad, más seguro, hay más fichitas. Una rastra no pagan, los traileros no pagan. Se lo digo por experiencia porque ya me dieron a mí. Ni el golpe me pagaron. Entonces ellos no pagan. Un avión sí le paga. Ahí sí nos queremos morir cuando todo se viene en contra de nosotros. Pero qué crudo es experimentar ese momento tan duro, ¿verdad? De la muerte. Aquí vengo a traerte. No, todavía no, yo, al vecino llévatelo. Qué duro habrá sido para Isaac en ese instante. Qué duro fue para el antitipo en la cruz del Calvario, cuando él comenzó a decir, en ese mismo lugar donde Isaac fue llevado, comenzó a decir: tengo sed. Y comenzaron a empapar una esponja con vinagre y comenzaron a subirla hacia arriba en forma de hisopo. La prepararon y comenzaron a querer empaparle los labios, y el Señor no quiso beber. ¿Por qué? Porque el vinagre en esa época era utilizado como un somnífero, como un calmante, como cuando te van a hacer una cirugía, te ponen una inyección, anestésico le llaman a eso, para no sentir cuando te estén cortando. Entonces ese era como un somnífero, un calmante. Al empaparle los labios, él iba a sentir menos dolores, pero el Señor no quiso. ¿Por qué? Porque él quiso, al rechazar eso, experimentar los verdaderos dolores que trae cuando alguien es separado de Dios, cuando alguien vive en pecado, cuando alguien lleva las cargas y las miserias del pecado mismo. Y rechazó eso. Pero ahí estaba. Cristo no tenía a nadie. Usted puede agregarme todo lo que dicen los evangelios. Ahí estaba María, estaban las Marías, porque habían varias Marías en su ministerio. Ahí estaba Juan al pie de la cruz. Pero eso no conforta a nadie. Él estaba solo. Cristo estaba solo. Abraham con Isaac estaba solo, porque solo ellos dos habían subido. Solo Dios y solo su Hijo. Tengo sed. Y comenzó a decir, según el libro de los Salmos, salmo profético: ¿por qué estás tan lejos de mí? ¿Por qué? Y él decía: Padre, Padre. Solamente vea el antitipo, que no sería el tipo, en el altar de piedra. El Padre extendió el cuchillo y a degollarlo. El ofrecimiento de Isaac es simbólico. Extiende su mano sobre su hijo. El Padre extendió todos sus juicios. Aquí no se dio. No lo mató, pero allá su hijo murió. Y el antitipo lo abandonó. Fue crudo. El peor infierno en la vida de un hombre es ser separado de Dios. Alguien decía la siguiente frase filosofando: el peor infierno de un ser humano es no tener nada en esta tierra. No. Ese no es el problema cuando alguien es pobre. Ser pobre materialmente es un privilegio, porque se aprende a depender de Dios. Se aprende a administrar el poco recurso que uno tiene. Eso no es una desgracia, como a usted se lo han enseñado en otras partes. Ser pobre, dice la nueva teología del Evangelio de la Prosperidad, es una maldición. Eso no está escrito aquí. Si Cristo dijo: a los pobres siempre los tendréis en medio de vosotros. Ser pobre no es pecado. Algunos tienen el grande privilegio de ser bendecidos. Es Dios quien determina. Lea la Biblia. Dice la Biblia que Dios es el que enriquece, como Dios es el que empobrece. Ya les he contado esa anécdota de este señor Rockefeller. Un amigo le pregunta, cuando no era millonario de los Estados Unidos, tenía una meta. Él se puso una meta y le dice a Rockefeller: ¿cuánto piensas tener como meta? Él dice, Rockefeller: $1,000,000. Vea, él pensó que con $1,000,000 iba a ser feliz. Entonces al año, trabajando, logró $1,000,000.
Y cuando llegó al $1.000.000, le pregunta el mismo amigo: ahora, ¿cuál es tu meta en la vida? Tener $2.000.000. Y al año logró los $2.000.000. Y de ahí le vuelve a preguntar: ¿cuál es tu meta en la vida? Llegar a $3.000.000. Porque así es la persona avariciosa. Mientras más tiene, más quiere. La finalidad de la vida del hombre no es el ser el señor mucha plata. La finalidad de nuestra existencia es tener a Cristo en nuestro corazón y servirle. ¿De qué sirve tener mucha plata? ¿De qué sirve tener bienes y no tener a Jesús? Eso no es tener nada. Es ser un miserable pobre. Por eso es que decía un escritor latinoamericano secular, decía las siguientes frases que se me quedaron aquí. Dice: lastimosamente los latinoamericanos somos pobres en todas las áreas. Pobres de mentes. No estoy diciéndole demente a usted, si no estuviera en el manicomio. Somos pobres en la manera de pensar. Ah, no, cuando se han metido en la cabeza que para estudiar en una universidad hay que tener dinero. No, hay que tener deseos. Deseos, no dinero. Una persona que no tiene deseo es pobre. Se queda inepto. No, como ya les sembraron eso, que para ir a una universidad se necesita dinero. No, se necesita ánimo, deseo de aprender, deseo de superarse. No dinero. Tú podrías tener todo el dinero del mundo y ser lento para pensar. Así como esas personas que lo tienen todo, como ya lo tienen todo, ya no necesito de Dios, son pobres miserables. Cuando Cristo dice en su palabra: separado de mí, nada podéis hacer. Y dice la Biblia que la felicidad del hombre no consiste en los bienes que este posee, sino en tener a Dios en tu corazón. ¿Cuántos son felices aquí? ¿Ah? Entonces, pobres aquellos en su manera de pensar, ¿verdad? Pobres. Yo creo que así voy a morir. Porque el dicho dice: el que mona nació, mona se queda, aunque se vista de seda. Pues ese dicho lo inventó Satanás. Pero todos aquellos que tenemos a Cristo tenemos la mente de Cristo. Y no aceptamos eso, señores. No lo aceptamos. Entonces, el grande recurso del hombre es tener al Señor. Aquí fue separado de Dios Padre, el peor infierno que él había visto en el Getsemaní. Fue crudo para él cuando vio aquella copa tan amarga de hiel que habría de beberla, pero dijo: que no sea como yo quiero, sino como tú. Se sometió hasta el último momento a la voluntad de Dios. Porque allí vio en el Getsemaní lo cruel que es el ser abandonado. Juan nunca había sido separado por el Padre. Sepárese 2 semanas de Dios y no venga a la iglesia. A ver cómo usted se siente. Una cosa es conocer la verdad y otra cosa es que la verdad se encarne en uno. Cuando usted conoce la verdad, usted no puede morir, usted no puede vivir sin la verdad. No, yo no puedo permanecer fuera de la pecera ni una semana. Este es mi hábitat. Usted es como hijo de Dios, usted que conoce la verdad, muere por la verdad, da su vida por la verdad. Pero cuando alguien no conoce nada, se alegra cuando la lluvia viene, o cuando no meten el bus porque no va a venir. Le importa un comino porque no conoces nada a Dios. Cuando tú conoces a Dios te preocupas, hasta pagas un taxi porque te traigan. Y si tú no te dejan entrar porque está la hora ya de la adoración y hay oración, tú deseas venir a entrar ya, hasta te peleas con el diácono, con el ujier, y dices: déjeme entrar, porque quiero gozarme, porque es mejor estar en sus atrios un día a la vez que 1000 fuera de ellos. Tu amor está allí. No, cuando alguien ya no, aunque se excusa y dice: no, yo no siento nada, es que ya no me dan deseos. No, nunca conociste a Dios, porque sin Él no podemos vivir. El Padre se separó del Hijo, pero ¿por qué se separó? El cuchillo de Dios
por nuestros pecados. Ese que estaba allí acostado en esa camita era Isaac. Aquel era el antitipo. Aquí estaba el tipo. Y a meterle el cuchillo, tomó el cuchillo para degollar a su hijo. Entonces dice el versículo 11: entonces el ángel de Jehová le dio voces. Vea usted qué lindo es. Nunca se le olvide estas enseñanzas. Dios no puede intervenir si tú no eres obediente. Te dejará que te mueras en tu desobediencia. Cuando llegues a tu casa, lee Romanos capítulo 1. ¿Qué es lo que Dios hizo con los hombres? Los abandonó. Por eso es que hay mariquitas. Por eso es que hay personas que dicen: ya no siento nada, que Dios me frene, que si me aparezca pues. No, Dios te abandonó. Cuando Dios abandona al hombre, el hombre se vuelve más peor que un animal. Abandonarlo a sus propias concupiscencias, ese es no tener esperanza ya. Es terrible, es eso. El abandono de Dios hacia una persona. Pero ¿qué tal cuando Dios interviene y no te abandona? Esa es señal que tú lo has honrado. Honra a Dios sobre todas las cosas y Él jamás te abandona. ¿Me entiendes lo que te explico ahorita? Lo que te estoy diciendo, hermano, lo hago con mucho amor, lo estoy enseñando. Hazlo de Dios y Dios jamás te va a dejar sin deshonra. En el momento más necesario, cuando necesites del recurso de Dios, Dios ahí va a estar contigo. Hónralo. La obediencia trae que Dios te honre e intervenga en tu vida. Ve al que honró a Dios, no desobedeciéndolo, sino caminando en obediencia. Y allí iba el anciano, porque ya era un anciano, hermano. Allá iba su hijo también, ya mayorcito, 33 años. Allá iba, se acostó. Y como todo había salido de acorde al plan correcto de Dios, no hubo nada que se estropeara. Aquí no apareció la voz del diablo diciendo: mira, y dice que es fiel y te desobedece. Aquí no. Todo se cumplió al pie de la letra. Al pie de la letra. Con lo que Dios le había requerido a él. No negarle a su hijo. Yo escribí estas frases y se las dije hace una semana. Hace unas semanas. Y las voy a volver a repetir, pero antes voy a explicar esto. Cuando él iba a degollar a su hijo, entonces hubo una intervención sobrenatural allí. Véalo, honrándole. Entonces el ángel de Jehová le dio voces desde el cielo y repitió 2 veces su nombre. Dijo: Abraham, Abraham. Y él respondió: heme aquí. El ángel de Jehová, esa expresión. Qué honra más grande la que este hombre tuvo. Qué honra más grande la que tú tendrás y la que yo tendré cuando obedezcamos a Dios en realidad como debe de ser. ¿Por qué? Porque Dios no mandará ángeles. Dios se presentará a él personalmente. Aquí con la frase que dice: el ángel de Jehová, es la aparición, es la teofanía del mismo Hijo de Dios en el momento propicio, el momento exacto. El mismo Dios se presentó delante de Abraham. Cristo en el Antiguo Testamento era llamado el ángel de Jehová. En el Nuevo Testamento ya no. Se presenta Jesús aquí, el antitipo, interviniendo. ¿Quién se presentará cuando tú vayas a ser recompensado porque honraste a Dios? Dios no te dejará avergonzado. No te dejará avergonzado jamás. Se presentará. ¿Por qué aquí se presentó interviniendo el ángel de Jehová? Porque dice estas frases. Porque Abraham no había rehusado el darle a su hijo. Porque en la mente de Dios, Abraham ya había matado al muchacho. En la mente de Dios, mire qué bonito. ¿Quién escribe esto? Si usted tiene un comentario, hay un escritor muy famoso que se llama Riley. Riley se pronuncia. Dice: en la mente de Dios, Abraham ya había matado al muchacho. ¿Pero cuándo lo había matado? Desde que Abraham comenzó a obedecer.
Sabía Dios que él no le fallaría. Qué lindo es cuando Dios confía en ti y dice: este mi hijo no me vaya a negar, este mi hijo no va a retroceder, este mi hijo no se va a avergonzar de mí. El que no se avergonzare del hijo aquí, Dios va a dar testimonio de ti allá arriba también. El que se avergonzare del hijo acá, Dios se va a avergonzar de ti allá arriba. Pero el que no se avergüenza de él aquí, Dios intervendrá. Estamos aquí. Entonces ya había matado al muchacho en la mente de Dios. Y como ya lo había matado, él aceptó que lo que Abraham hizo como acto mismo, sin que lo hiciese físicamente. O sea que la obediencia ya había hecho todo, aunque no hubiese hecho lo físico. Yo ya lo sabía, que había en el corazón de Abraham. Qué lindo es cuando Dios conoce. Él quería que su obediencia y su misión llegase a un extremo. Pero en ese extremo estaba cuando el ángel aparece interviniendo y menciona 2 veces su nombre. Qué lindo es que Dios mencione tu nombre y no te trate como un bastardo. Que a Dios se le olvide tu nombre, dice: se me olvidó. No, cuando tú actúas en obediencia, tu nombre no se le olvida a Dios. Dios no sufre de ese tipo de enfermedades. Dios no sufre de esa enfermedades del olvido. Tu nombre está en la mente de Dios y en su corazón. Y le menciona 2 veces su nombre: Abraham, Abraham. Dio voces y él respondió: heme aquí. Como diciendo: aquí estoy en el punto exacto, dispuesto a obedecerte. Hasta la última hora, heme aquí. Que dijo el profeta en uno de sus libros, en el Antiguo Testamento: ¿quién llevará mi mensaje? ¿Quién irá a los que no tienen conocimiento de Dios? Heme aquí, yo iré, obedeceré tu palabra. Esa expresión, heme aquí, es una expresión de sumisión. Heme aquí. Aquí el ángel intervino. Allá en la cruz del Calvario, en el antitipo, no hubo intervención ningún ángel. Si Cristo hubiese querido, así hubiese sucedido, porque Pedro antes ya había intervenido agarrando una espada que ni filo tenía, ni pulso. Él quería burlarle la cabeza al siervo del sumo sacerdote Malco, pero como no practicó antes, el hombre se movió y le voló la oreja. Y Cristo le tiene que decir a él: mete tu espada a tu vaina, porque el que hierro mata, hierro muere. No, Cristo no necesitó que él peleara por él. Si yo quisiese, le dijo el Señor a Pedro, y le pidiese a mi Padre que mandara 3 legiones de ángeles, él viene. Pero no. Aquí no hubo intervención de ángeles, no hubo intervención del Padre, los cielos estaban cerrados, el Padre estaba lejos de él. ¿Por qué? Porque este era el sustituto. El antitipo fue abandonado en la cruz. ¿Por qué fue abandonado en la cruz? Porque iba a suceder lo mismo que se nos da a conocer en el versículo número 12. Siga leyendo. Y dijo: no extiendas tu mano sobre el muchacho, ni le hagas nada, porque yo conozco que temes a Dios, por cuanto no me rehusaste tu único hijo. Si él no le rehusó a su único hijo, Abraham no lo hizo, sino que actuó en obediencia. ¿Qué no haría Dios miles de años después? Dice Pablo cuando escribe a los Romanos en el 8:32: el que no escatimó a su propio hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo, dice, no nos dará con él todas las cosas? ¿Cómo no nos dará con él todas las cosas? Abraham se lo dio y Cristo dio a su hijo. Y dice el verso 13: entonces alzó Abraham sus ojos y miró, y aquí a sus espaldas
un carnero trabado en un zarzal por sus cuernos. Y fue Abraham y tomó el carnero y lo ofreció en holocausto, en el lugar de su hijo. Las palabras que le había dicho al muchacho, cuando él dijo: Padre, ¿dónde está el cordero? Y Abraham dijo: Dios proveerá. La fe ve hacia el futuro, que Dios no abandona, que Dios es compensador y galardonador de los que creen y le buscan. Dios no defrauda a nadie. Y aquí se cumple. Aquí va recaudando toda la información Isaac, el accionar de su padre, para después ponerlo en práctica. Todo esto que está ocurriendo aquí, Dios proveerá. Y ahora el ángel interviene: no le hagas daño. Abraham alza sus ojos y ve a sus espaldas un carnero. Dios proveyendo un carnero trabado en un zarzal, espinas, y lo tomó y lo ofreció en holocausto en lugar de su hijo. Aquí se salvó la vida del tipo, pero miles de años después, el antitipo, ese carnero que aparece allí, es lo que se daría ya con cientos de años posteriormente. O sea, aquí Isaac tuvo un sustituto, y nosotros también tenemos un sustituto, el que se hizo pecado por nosotros. Si usted no sabía, la finalidad de la venida de Cristo a esta tierra fue por usted, por nosotros. Alguien diría: ¿alguien pagó por mí? ¿Yo tuve un sustituto? Sí, tuve un sustituto. Sustitutos hay cuando tú tienes dinero, cuando todo te va bien en la vida, tienes amigos y quien te diga: yo muero por ti. Pero cuando no tienes nada, no hay nadie que se ofrezca para morir por ti. Aquí no. En esto hay un aspecto, pero tan importante, dentro de la misma teología. Pero qué tan importante eso que se da dentro de la misma teología. Es muy trascendente. Y yo quiero leerle, porque aquí se dan algunos aspectos de suma importancia que no tenemos que pasarlos por alto. Jamás, jamás en nuestra existencia. Y se lo voy a leer porque tengo mis apuntes yo acá. Dice este escritor, de quien yo hice mis apuntes, que en esto aquí se pueden ver casi todas las grandes verdades de la redención en nuestro sustituto, que es Cristo, muriendo en la cruz del Calvario por nosotros. Por ejemplo, se ve la naturaleza penal de su carácter sustitutorio. Segundo, el carácter definitivo de la obra propiciatoria, la plenitud de la provisión divina, la suficiencia de la obra realizada para el descanso del alma. Todo esto se está dando en el antitipo, Jesús, el que fue provisto. Aquí Dios proveyó un animalito para que quedara trabado en un montón de espinas, en un zarzal. Después, cientos de años, Dios proveería para nuestro beneficio, enviaría. Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito. Ese es el medio de provisión, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Yo tuve un sustituto, sí, porque Él tenía que tomar nuestro lugar, como diciendo: tú no vas a morir, yo voy a tomar tu lugar. Tú vas a morir por mí. Si yo soy malo, yo no merezco nada. Pues nadie merece nada. Y por eso es que se da la gracia, que es el favor inmerecido de Dios hacia la vida del hombre. Cristo dice: yo voy a tomar tus poses, voy a llevar una corona, voy a ser latigado en las espaldas y voy a tener una muerte de maldito, porque Deuteronomio dice: maldito todo aquel que es colgado de un madero.
Yo voy a llevar todas tus penas, todas tus enfermedades, porque el castigo de nuestra paz, dice el profeta Isaías, fue sobre él. Él fue molido por nuestros pecados, por nuestras transgresiones. Ser molido es ser machacado, como cuando, por eso es que Getsemaní en el griego significa prensa, de machacar. Y allí machacaban para sacar el extracto. Cristo fue machacado en el Gólgota. Lo que tú merecías, Él lo hizo por nosotros. El justo por los injustos. Ahí está el medio de provisión. Y por eso es que dice el verso 14: y llamó a Abraham el nombre de aquel lugar, Jehová proveerá. Porque tanto se dice hoy, en el monte de Jehová será provisto. Todo eso se le iba echando a la bolsita Isaac. Jehová Jireh, Jehová proveerá. Porque el que proveyó aquí es el que proveyó un Salvador para la misma raza humana que estaba en un estado de putrefacción espiritual. Como Pablo dice, estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Qué sustituto más grande el que el Padre nos dio? Si Abraham sintió agonía cuando dio a su hijo y lo iba a sacrificar, ¿qué no sería cuando el Padre Dios se despojó de su hijo, su único, al mandarlo acá? Qué duro habrá sido para el Padre cuando cerró los cielos y su hijo entra en agonía. ¿Por qué estás tan lejos de mí? Qué duro habrá sido para Dios Padre cuando vio el montón de gusanos, porque no se puede decir otra cosa, el montón de gusanos que movían sus cabezas, escarneciéndole, insultándole, diciendo todo tipo de ignominia contra su propio rostro, el que tanto bien había hecho. El Padre viendo desde arriba y su hijo clavado, y todavía desde la cruz diciendo: perdónalos, porque no saben lo que hacen. Ese sustituto es el que ha hecho posible que usted y yo tengamos vida, y vida en abundancia. Tengamos la paz de Dios, tengamos gozo. Ese sustituto es el que va a hacer posible que un día estemos con Él para siempre en el cielo. Porque Él se nos adelantó para prepararnos morada. Yo quiero que donde yo esté, dijo el Señor, quiero que ustedes estén conmigo. En la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si no fuese así, yo no se los hubiese dicho. Levántenme la mano, ¿cuántos se aferran a ese sustituto por sus pecados? Levanten la mano, levanten la manita. Si tú no levantas tu mano es porque todavía no has creído en Él. Él es lo suficiente. La obra completa que Cristo hizo en la cruz fue suficiente para que nuestra factura fuese cancelada. Telestai, telestai, telestai. Consumado es. Tu deuda ha sido cancelada. ¿Pero por qué? Porque yo tomé tu lugar en la cruz del Calvario. Por eso es que Pablo dice: ahora, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Nadie. Tú y yo hemos sido perdonados. Tú y yo estamos en una posición diferente. Ya no somos vistos como enemigos, sino como amigos de Dios. Porque dice Romanos: justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Oramos al Padre. Eterno Dios, te damos exaltación y gloria, Señor. Cierre sus ojos, por favor. Incline su rostro. Exaltamos, Señor. Te bendecimos. Recibe todo honor, Rey de Reyes y Señor de señores. No hay cosa más grande que el hablar de este hecho tan trascendente.
del antitipo. No fue un hombre común y corriente el que vino a sustituirnos. Fue el mismísimo Hijo de Dios. Si alguno de ustedes en esta noche se ha separado de Dios, tú estás viviendo en un infierno. Si eres hijo genuino de Dios, te estás asfixiando, porque un pez cuando es sacado de la pecera se asfixia. Pero cuando es devuelto a su lugar, a su hábitat, entonces el pez comienza a actuar de manera normal. Así es una persona cuando se sale del evangelio. Yo no creo en aquellos que pasen años y años y dicen tal vez algún día voy a regresar. No, lo que pasa es que tú te metiste por emoción y fuiste bastardo y sigues siendo bastardo. Pero cuando un bastardo dice no quiero ser bastardo, demuestra que es hijo, vuelve a la casa, como el hijo pródigo volvió a la casa del padre, porque no podía permanecer en el mundo. Pónganse de pie las personas que le van a dar su vida a Cristo en esta noche por primera vez. Pónganse de pie los que hoy le van a rendir su vida a Cristo por primera vez. Los que son amigos, pónganse de pie. 2 minutos tengo. Si alguien le va a rendir su vida a Cristo, póngase de pie. Rápido, rápido. Si alguien necesita reconciliarse, me queda 1 minuto nada más. Necesitas reconciliarte y vivir. Visión Cristiana, la palabra que cambia, presentó el poderoso mensaje de salvación.